noches, mi nombre es Claudia Milena Gaviria Betancourt, estoy en la Universidad Uniminuto de Pereira, estoy cursando tercer semestre en Pedagogía Infantil y me encuentro esta noche con el profesor Mario Fernando Vallejo Arteaga. Muy buenas noches, yo soy el profesor Mario Fernando Vallejo Arteaga, actualmente soy licenciado en el Instituto CAS, dicto Ciencias Sociales, estudié en la Universidad de Caldas, licenciatura en Ciencias Sociales y tengo asignados los cursos 10 y 11. Bueno, mi motivo de esta entrevista es poder aprender más a fondo sobre la educación escolar y el comportamiento en los estudiantes. Bueno, primera pregunta. ¿Cuál es la participación democrática en la educación? Bueno, yo creo que la participación democrática, el concepto de democracia pues consiste en que todos tengamos la misma equidad, es decir, que los diferentes actores en educación tengan voz y voto, es decir, que integre al personero estudiantil, a los profesores, a los estudiantes y a los padres de familia. La integridad de todos estos actores y con voz y voto, que todos tengan una representación, podemos construir una democracia frente a la educación. Segunda pregunta. ¿Cómo se relaciona la educación para la paz? Bueno, la educación para la paz, referente al gobierno, nos han implantado una materia que se llama Paz y Democracia, donde miramos cómo contribuir a la sociedad en la construcción de la paz y fomentar los valores de la paz en los niños. Como institución debemos comprometernos hacia ese fin, ya que con el fin de construir la paz podemos tener una sociedad todos vivimos tenemos mejor convivencia, no tenemos niños problemáticos y vivir mejor en sociedad. Tercera pregunta. ¿Cuáles son las ideas sobre el conflicto educativo? Bueno, si hablamos de conflicto educativo nos estamos refiriendo pues la violencia que existe entre los mismos estudiantes, porque pues últimamente los estudiantes son más agresivos entre sí. Esto puede ser producto de que los estudiantes no lo reprendan en la casa y las familias, pues tenemos familias, muchos divorcios, padres que crían a los hijos con violencia en sus hogares, maltrato familiar. Eso inicialmente puede ver reflejado en la escuela. También podemos ver entre los mismos estudiantes bullying, porque se presentan conflictos entre los mismos estudiantes. A eso pues en el ámbito escolar, a eso nos referimos como conflicto escolar. Cuarta pregunta. ¿Cuál es la naturaleza del conflicto y su particular problemática en el ámbito escolar? Bueno, la naturaleza es como el origen, el surgimiento de la violencia en los estudiantes. Pues como ya había mencionado, tenemos el primer punto para los orígenes de la violencia de los estudiantes es en la misma familia, porque no se les inculca valores y últimamente se ha notado que los padres descuidan mucho a los hijos, que los hijos se crían por ellos mismos o se crían mediante la televisión o se crían mediante el internet y no hay responsabilidad de los padres frente a la educación de los niños. Otro origen del conflicto de los estudiantes, porque hay diferentes grupos étnicos, grupos religiosos, entonces llegan todos los niños y los ponemos en un grupo y entre ellos mismos, pues porque tienen diferente ideología y diferentes pensamientos, se crea el conflicto. Quinta pregunta. En algunos programas de mediación escolar, los mediadores son los propios alumnos, ¿y por qué? Bueno, los mediadores son y deben ser los estudiantes, porque ellos son los que tienen que expresar lo que sienten, tienen que dar sus opiniones frente al conflicto, tienen que pues confrontar, pero de la mejor manera, así hablando y
conciliar entre ellos mismos, tienen que mediar entre ellos mismos para buscar una solución a un problema que ellos tengan entre sí, y de esta manera pues mejorar la convivencia entre los mismos estudiantes. Por eso deben ser ellos los mediadores en un tipo de conflicto dentro de la escuela. Bueno, hasta aquí esta entrevista. Muchas gracias por su colaboración y por ser tan amable en atenderme. Bueno, de nada. Muchas gracias. Hasta luego. Que estén muy bien. Gracias. Mi nombre es Luz Elena Lucero. Estudio en la Universidad Uniminuto de Pereira. Actualmente estoy en el tercer semestre de Pedagogía Infantil. Me acompaña la psicóloga Claudia Dueñas. Muy buenas tardes. Bueno, mi nombre es Claudia Patricia Dueñas, yo soy de profesión psicóloga, tengo una especialización en psicología clínica con énfasis en psicoterapia con niños y adolescentes. Actualmente laboro en una fundación que se llama Marama. Se trabaja con la estrategia de Cero a Siempre, trabajamos con la primera infancia. Es una fundación que trabaja para el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Mi motivo de esta entrevista es aprender sobre la disciplina en la educación escolar, del comportamiento del ser humano y de los niños. Bueno, primera pregunta. ¿Cuál es la participación democrática en la educación? Bueno, hablar del término democracia y más en el ámbito educativo o en el área escolar es algo complejo porque es remitirnos un poco a lo que tenemos como historia y lo que ha pasado en nuestro país y revisar el contexto donde cada uno nos hemos formado, pero hablar sobre la participación democrática en la educación es reconocer la singularidad, la tolerancia y la diversidad de pensamiento en cada uno de los seres humanos. Segunda pregunta. ¿Cómo se relaciona la educación para la paz? Bueno, la educación tiene relación para la paz en el sentido en que la medida en que cada ser humano reconozca al otro como un ser pensante, donde se respete esa autonomía, donde haya una tolerancia, en esa medida podemos hablar de paz y podemos hablar que hay una relación entre esa educación para realmente nosotros llevar la paz a todos los contextos, no solamente el contexto educativo. Bueno, tercera pregunta. ¿Cuál es la naturaleza del conflicto por su particular problemática en el ámbito escolar? Bueno, yo creo que hay diversas formas de naturaleza. Darle el valor o la responsabilidad a un solo aspecto del ser humano sería precisamente no hablar de una participación democrática. Creería yo que tiene que ver mucho con lo que en qué radica precisamente. Creería yo, nosotros que hemos trabajado con primera infancia y que llevamos mucho tiempo trabajando con las familias, es necesario que las familias vuelvan a trabajar y volvamos a trabajar en todo lo que tiene que ver con los valores, con los principios, en la medida en que el ser humano aprenda a tener ese respeto, esa tolerancia hacia las demás personas, nosotros nos vamos a llevar todos estos valores a todos los diferentes contextos donde participamos los seres humanos, porque desde casa el hecho de o una institución educativa, el saber esperar en una fila, el comprender que una persona lo puede hacer más despacio que otra, eso nos lleva a comprender estos aspectos que tienen que ver con la parte de la educación y la parte de la democracia. Bueno, cuarta pregunta. ¿Cuáles son las ideas sobre el conflicto educativo? ¿Las ideas? Sobre el conflicto educativo. Bueno, las ideas del conflicto educativo, pero a nivel
desde el sistema escolar o de los docentes o de los niños? El sistema escolar. Bueno, desde el sistema escolar sabemos que el sistema educativo está compuesto por los estudiantes, por las personas que educamos, de todos los profesionales, las diferentes instituciones. Entonces allí no podemos hablar que exista una sola idea. Entonces el sistema educativo lo componemos todos. Entonces están las ideas de los estudiantes, están las ideas que son participantes desde las diferentes entidades que están adscritas a un sistema educativo, y también pues las ideas que tienen los docentes. Entonces los docentes tienen que cumplir con una normatividad, pero también tienen una formación. Los estudiantes van y comparten y adquieren un conocimiento. Entonces hablar de ideas, creería yo que todas las ideas es de todos, ¿cierto? Y ahí entonces es donde hay una participación democrática, porque no, la idea no debe ser solo de los estudiantes o solo de los estudiantes. Quinta pregunta y última. En algunos programas de mediación escolar, los mediadores son los propios alumnos, ¿y por qué? Bueno, sí, porque salen y las necesidades parten desde ellos, ¿sí? Nosotros llegamos y la infraestructura está, pero realmente quien le da vida a ese sistema educativo son nuestros niños y niñas. Entonces, quienes realmente deben ser partícipes, realmente ellos son los que nos traen las ideas. Ellos son un mundo tan distinto y tan diverso, y son un mundo donde nosotros no podemos comparar la educación o el pensamiento de los niños que teníamos en épocas anteriores. Por supuesto que estamos viviendo una era donde nuestros niños ya opinan y piden explicación y quieren saber las razones de por qué se les implica esto, o por qué se les impone estas normas. Entonces, en la medida en que ellos están explicando, están pidiendo las razones, están pidiendo esas justificaciones, es desde allí donde nacen estas ideas o esas necesidades, y son ellos mismos quienes deben de proponer la solución, no de una manera obligada, sino de una manera donde todos participamos, y nosotros debemos conocer y saber qué quieren nuestros niños y nuestras niñas. Y creo que de esa forma pues vamos a tener un sistema educativo más participativo, más democrático. Miren que en la primera infancia nuestros niños participan en los procesos de participación. Entonces uno puede decir, bueno, pero un niño de 4 años o de 3 años, ¿cómo puede participar? Por supuesto que participa, y él nos da su propia opinión. Cuando el niño de pronto plasma sus manitos, cuando el niño le mostramos que todo lo que ha hecho y lo demostramos sus trabajos frente a todos sus compañeros, él sabe que está participando. Entonces esas son las necesidades de cada uno. Muchas gracias por su colaboración. Muchas gracias. Bueno, con mucho. Bueno, buenas noches, mi nombre es Luisa Fernanda Echeverri, pues dando respuesta a las preguntas que me formulan las chicas. Entonces tenemos que, ¿cuál es la participación democrática? Y ¿cuál es la participación democrática? Bueno, como lo establece la ley 115, la educación es un compromiso solo de los educadores, sino más bien es un compromiso y un trabajo en equipo que se debe hacer entre los estudiantes, la comunidad y el docente como tal. Este compromiso y este conjunto se busca y se establece siempre en pro de la calidad en los procesos formativos, buscando la calidad dentro de las comunidades específicas, ya que pues no todas tienen las mismas necesidades. La segunda es cómo se relaciona la educación para la paz. Bueno, la educación es un medio fundamental para la construcción de la paz, ya que brinda las herramientas necesarias a los estudiantes mediante las cuales se puede construir una noción de sociedad, de vida, se pueden modificar pensamientos muy importantes como son los pensamientos de guerra y de conflicto que están tan arraigados en nuestra sociedad. Esa es una labor que se debe trabajar muchísimo, no solo con nosotros los profesores, sino también desde el gobierno, desde los entes influyentes y desde los entes reguladores, para brindarle a los jóvenes más alternativas, más opciones, para que ellos dejen y disten, digamos que el pensamiento diste de la problemática actual del país, y con esto construir una mejor sociedad y un mejor futuro para todos.
La tercera es cuál es la naturaleza del conflicto y su particular problemática en el ámbito escolar. Bueno, no. La naturaleza del conflicto en Colombia no tiene, digamos, una única razón, sino que más bien es un conjunto de ellas. Entonces, digamos que principalmente la desigualdad que se vive en el país y que ha vivenciado durante muchísimos años se debe a la desigualdad presente dentro de las comunidades. Esto, pues, digamos, tiene una influencia muy importante en el ámbito escolar, no tanto en la ciudad, ¿cierto? En la ciudad, digamos, en la problemática no se distingue, ¿cierto? No se distingue de primera mano y los estudiantes realmente y los educadores en muchas ocasiones no conocemos realmente cuál es la problemática social que está viviendo el país, sino más bien esta problemática se ve muy, muy, muy marcada en las áreas rurales, ya que esto nos presenta deserción escolar, esto nos da por medio del desplazamiento, entonces los niños se deben retirar de las instituciones escolares, los niños ya son muy, muy grandes, ¿cierto? Para las edades en las que están en los cursos. Entonces encontramos niños de 14, 15 años en tercero, cuarto de primaria. Y pues las otras es que los niños en estas comunidades buscan enlistarse dentro de las filas de las guerrillas o, no sé, de las Bracrim o de otras entidades que puedan llegar a estar presentes dentro de estas comunidades, y esto hace que los niños se quieran enlistar buscando un mejor futuro y dejando la educación a un lado. Bueno, la cuarta pregunta es ¿cuáles son las ideas de conflicto educativo? Bueno, esta pregunta es muy abierta, realmente no sé de dónde responderla, porque no sé si se refiere al bullying, no sé si se refiere a la problemática docente-estudiante, no sé si se refiere a la guerra dentro de las instituciones educativas. Entonces realmente no podría dar una respuesta a esta pregunta porque no sé a qué se está refiriendo. Y la quinta y última es en algunos programas, en algunos programas de mediación escolar los mediadores son los estudiantes. ¿Y por qué? Sí, o sea, los estudiantes son partícipes importantes dentro de los programas de mediación escolar porque son ellos los que saben, ¿cierto? Porque bueno, los programas de mediación escolar, primero hay que decirlo, buscan la resolución de conflictos a través de un agente externo. ¿Esto qué significa? Que una persona de afuera del conflicto tiene que estar para tratar de solucionarlo. Los estudiantes saben cuáles son los problemas, saben cuál es la problemática de la institución, saben cuál es la problemática que está viendo dentro de su salón de clases, y por ello puede ser un agente externo, mediador, y que ayude a conocer y como conoce las dinámicas, entonces puede llegar a ser un partícipe de la solución. Pero esto no es solo que el estudiante fue mediador y ya, no, las instituciones educativas tienen que buscar que el estudiante tenga las herramientas conceptuales necesarias para poder ser un agente mediador eficiente y no solo un puesto. ¿Listo? Muchísimas gracias.